¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que corren en el estadio, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Amén. Un texto sacado de su contexto nos va a llevar siempre a una mala interpretación del mensaje de Dios. Podemos ser hallados falseando la verdad. Podemos ser hallados mentirosos. Satanás es experto en usar la escritura y tergiversarla. O sea, él es experto en medias verdades. Pero siempre una media verdad es una media mentira, al final es un error. Por eso necesitamos acercarnos a la Escritura y que sea ella la que se exponga de manera clara a nuestros sentidos. Nos encontramos con una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a los hermanos. Y las expresiones que hemos leído hoy en estos versos o versículos han causado confusión a lo largo de la historia de la iglesia por justamente mal interpretar su contenido, sobre todo su contexto. A veces estas interpretaciones las hace un sincero corazón, pero con un conocimiento limitado. Lo hace de manera sincera, pero no porque lo haga de manera sincera va a estar bien. Puede acercarse a la Escritura, mal interpretarla, pero eso no significa que esté bien. Y tampoco debiera yo aceptarlo, porque me puede llevar en un desvío muy grande. Usted sabe que las grandes embarcaciones, los grandes transatlánticos, tienen un pequeño timón y basta con mover el timón milésimas de grado. Aquí tenemos un marino hoy. Basta con mover milésimas de segundo el timón y en vez de ir a Arica, me voy a Australia. Así puede ser el desvío, con una pequeña desviación. Malinterpretar un texto, aunque sea en una parte mínima, puede llevarnos lejos del Señor. Miren las expresiones que hemos leído en el texto hoy, para que vamos analizando. Corred de tal manera que lo obtengáis. Eso dice el texto. Corramos de tal manera que obtengamos. Se refiere al premio de una carrera. Corran, como corran en el estadio, corran para ganar el premio, dice. Algunos han interpretado que el premio que se refiere acá es la salvación. Corramos para ganar la salvación. Y ya tenemos un problema. Otra parte del texto leído. Dice el apóstol. Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice él, venga a ser eliminado. Se refiere a la descalificación de una carrera. Cuando usted hace trampa, cuando no corre legítimamente, obviamente es descalificado. En cualquier deporte, si usted incumple las reglas, es descalificado. La interpretación de algunos es
que esto se refiere a la pérdida de la salvación. O sea, la primera expresión es ganar la salvación y en esta otra expresión es perder la salvación. Dos versiones bastante antagónicas, pero aún peor, que están descontextualizadas del propio texto, están sacadas de su contexto. Entonces, claramente es un error de interpretación que puede llevar a la confusión y ha llevado a la confusión a muchos. Hay varios que están cursando acá en nuestro curso de membresía o discipulado de membresía. Y les aseguro que me parece que en la clase número 2 a ustedes les dijeron esto. Sin la Biblia, uno tendría su propia versión de Dios. Si no tengo Biblia, yo me imagino a Dios y tengo mi propia versión. Pero tener una Biblia y mal interpretarla es igualmente dañino. O sea, no tener Biblia y vivir la vida de acuerdo a mi criterio, obviamente que es dañino. Pero tener una Biblia y sacar ideas cerradas de ella, no sé cuál mal es peor. Por eso necesitamos ir al texto y analizarlo en su contexto. Para eso entonces voy a dividir, como en cada uno de estos sermones, en dos partes el sermón. Primero, vamos a ver el texto que hemos leído en su órbita textual. ¿Qué significa eso? Que el texto está puesto alrededor de varios textos, ¿cierto? Aquí está orbitando acá en la palabra, por tanto tengo que ir ahí porque está puesto en un mensaje completo, no es extrapolado. Eso se llama entonces su órbita textual. Vamos a entender el texto en su órbita textual. Y segundo, vamos a hacer un análisis un tanto distinto que no hemos hecho en los otros 8 sermones. Vamos a ver este mismo texto, pero atención acá, según la intertextualidad. Ya, ahí los maté. Intertextualidad significa que voy a encontrar desde ese texto principios en otro texto. Y vamos a encontrar que el propio apóstol Pablo, en la propia carta, va a citar otros textos de la Escritura. Pero esos textos de la Escritura no están puestos ahí como para avalar lo que él dice. Dice, a ver, ¿qué referencia pongo? Voy a poner esta. No. Cuando yo aplico un texto en referencia, tengo la obligación de buscar el contexto de ese otro texto. ¿Me están siguiendo? Entonces tengo el texto en su contexto acá y voy a comparar con otro texto de la Escritura, pero ese texto también tiene su propio contexto. Y cómo estos dos contextos ahora se unen en la intercontextualidad. ¿Sí? Bien para domingo en la mañana, ¿no? Bien, bien. Vamos a lo primero entonces. ¿Cuál es el texto dentro de su órbita? Lo primero, entender que esto es una carta. Una carta que dirige el apóstol Pablo, quien fue uno de los cofundadores de la propia iglesia. Él estuvo 1 año y medio predicando en Corinto, dejó plantada la iglesia junto a Priscila y Aquila, un matrimonio muy, muy noble, y creció la iglesia y él los dejó con los fundamentos. Pero él va en viaje misionero, entonces ahora él ha recibido noticias de unos hermanitos de la congregación informándole que la iglesia no se está comportando muy bien. Para entender lo que sucede en esa iglesia y así poder entender el texto que hemos leído, tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio y situarnos allá. ¿Qué pasaba en Corinto? Corinto es una ciudad-puerto, es una capital importante. Tiene un puerto, hay mucha economía, hay mucho cambio de gente, entonces muy cosmopolita. Es muy rica además. Y peor aún que en aspectos religiosos, es politeísta. Y con sus recursos ellos levantaron un tremendo templo a la diosa Diana, que en su creencia pensaban que era la diosa del amor.
Entonces, imagínese un puerto, imagínese miles de personas transitando por ese puerto, la economía era pujante, pero también la perversión era pujante. ¿Por qué? Porque este templo tenía más de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas en la práctica, que adoraban a Diana teniendo relaciones sexuales públicas. ¿Qué más hacían en esos lugares? Era costumbre de matar animales, presentarlo a los ídolos y después tener un festival. Nuestra alfombra roja de Chile es nada comparado con lo que sucedía ahí. Los hermanos de Corinto, que habían recibido al Señor en sus corazones, culturalmente ellos crecieron en eso. Entonces, ellos comenzaron a tener dualidad, sincretismo. Significa que seguían adorando a los dioses y venían al culto. Que ellos sentían que eran libres en Cristo, por tanto ellos tenían poder para frenarse. Entonces ellos iban a esta fiesta y decían, mira, si yo con una copita estoy bien, aunque ahí estén hablando de pornografía, aunque ahí al otro esté teniendo relaciones sexuales libres, no, yo me cuido. Pero andaban al borde del filo del libertinaje. Andaban con un pie allá y un pie acá. Peor aún, estos hermanos de Corinto estaban en una iglesia dotada de dones. El ejercicio de los dones era abundante. Usted encontraba, de hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 12 va a encontrar usted que hace el listado de los dones. Entonces él identifica 9 dones carismáticos que la iglesia tenía. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de lengua, sanidades, interpretación de lenguas, milagros. Todo eso estaba aconteciendo. Pero como ellos andaban en dos corrientes, el orgullo de Corinto, el orgullo del posmodernismo de esa época, porque eran más elevados que otras ciudades, llevó a que en la iglesia internamente se provocaran divisiones. Entonces, tenían la misma lógica que tenían afuera, la tenían dentro de la iglesia. Entonces, el que tenía el don de lengua se creía superior al otro. Y había una división tremenda. Después, como eran dados al conocimiento humano, ellos seleccionaron a los predicadores. Entonces decían, yo soy de Apolos. Otro decía, yo soy de Cefas. Y otros más osados decían, yo soy de Cristo. O sea, ese que es el de Cristo es el peor evangelio. Porque se dice, yo no me someto a nadie. ¿Qué iglesia? Yo tengo relación directa con el Señor. Yo tengo el teléfono rojo de Cristo. Yo me entiendo con Él nomás. Así que yo no le recibo ni a Pablo, ni a Silas, ni a Apolo, ni menos a Falcon. No. Terrible. Cuando el Señor fundó su iglesia, nos llamó, estando muerto en delito y pecado, nos colocó dentro de un redil lleno de pecadores transformados por el poder de Dios, y en esos pecadores eligieron a otro pecador para que dirigiera el rebaño. Y la gracia del Señor va actuando en cada uno. Entonces, como se da cuenta usted, el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia porque ve que en la iglesia hay una vida de carnalidad, de mundanalidad y obviamente desorden espiritual. Y en toda la carta usted va a encontrar la primera y la segunda y una tercera por ahí perdida. 3 problemas de la iglesia tremendos. Habían divisiones, estaban llenos de pecados, o sea, dentro de la iglesia había pecado, había incesto. O sea, y lo toleraban. ¿Por qué? Porque era el hermano que hablaba bonito, porque el hermano que tenía el don de lengua, pero no importa que él tuviera incesto con la mamá, con la esposa de su papá. O sea, a ese nivel está, y ellos lo aprobaban. ¿Qué otros problemas tenían?
que cuando se peleaban en la iglesia los hermanos del coro, ¿sabe dónde iban? Al juzgado, al ministerio público, y colocaban una denuncia. El hermano me miró mal. Los problemas de la iglesia los llevaron a los tribunales públicos. Entonces el apóstol dice, pero ustedes no tienen ancianos en la iglesia que puedan ordenar eso. ¿Cómo ustedes están llevando los problemas de la iglesia al mundo? ¿Cómo se les ocurre? Y lo peor de todo es que tenían muy mala formación doctrinal. Todo lo que el apóstol le había sembrado, ellos lo habían desviado. El timón lo habían dado vuelta y estaban yendo lejos del Señor. El problema estaba que la mundanalidad de Corinto, de todo el entorno, estaba en el corazón de muchos hermanos de la congregación. Y ese es el grave problema de nuestra vida cristiana, de que el mundo siga en nuestro corazón. Un cristiano puede vivir en el mundo siempre y cuando el mundo no viva en el cristiano. ¿Cuál fue el problema de Israel en el desierto? Todos los que murieron fueron libertados de Egipto, vieron las maravillas de Dios en Egipto, pero se llevaron a Egipto en el corazón. Su corazón estaba lleno de pirámides y lleno de dioses, y eso provocó que quedaran tendidos en el desierto, murieron. ¿Cuántos entraron de los que salieron de la tierra prometida? Mayores de 20 años, solo 2 entraron a la tierra prometida, solo 2. Todos los demás murieron. Solo los que nacieron en el desierto y los que eran menores a 20 años lograron entrar a la tierra prometida. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Que trataron de acomodar el evangelio a su vida cotidiana y no su vida al evangelio. Y peor aún, y aquí voy a enfilar al mensaje de hoy, lo peor que ellos no comprendieron, que Dios los había llamado con una vocación de servicio para el cuerpo de Cristo. Lo repito, Dios no solo nos llama para salvarnos, eso es un acto instantáneo, jurídico, divino. Dios nos salvó y listo, podría llevarnos de inmediato a la gloria. Es un acto de la cruz en bendición para nosotros y nos da la salvación. Mientras tanto, que el Señor nos lleva a la gloria, ha permitido en su soberana voluntad, en su propósito eterno, asignar roles a cada uno de nosotros para servir en el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que yo lo edifique a usted y usted me edifique a mí, usted edifique a él y él edifique a él. Todos vamos edificándonos, pero como no tenemos competencias humanas, menos en una sociedad pragmática, humanista, materialista, que nos aleja de Dios, el ateísmo creció más de 2 puntos solo en este siglo, porque la mentalidad del hombre es contraria a Dios. Entonces yo no puedo usar las herramientas del mundo para edificar el cuerpo de Cristo. Como eso es así, que ha hecho Dios, ha dado dones a cada uno de nosotros para que con esos dones en ejercicio podamos edificarnos uno a otro. Dios repartió dones a todos y cada uno en particular. O sea, si usted ha sido llamado por el Señor, si usted ha sido salvado, regenerado, convertido por la obra poderosa del Señor, en su vida hay más de un don o más dones. Amén. Ya. Una de las grandes causas de la carnalidad en la vida del cristiano es no reconocer entonces el señorío de Cristo. Como hablábamos en el sermón pasado, muchos quieren al Salvador, pero no quieren al Señor. No quieren el señorío de Cristo. ¿Qué significa señorío? Que lo reconozco como rey y señor de mi vida. Y como rey yo paso a ser un súbdito que me voy a someter a su regla, me voy a someter a su palabra, me voy a someter a su propósito. Entonces él me dijo: Fernando, yo te recogí, te llamé, te coloqué en una congregación, ahora tú trabaja. Y yo le digo al Señor: Señor, pero yo no tengo nada para trabajar. Yo lo sé, me dice. Yo te coloco los dones que necesitas, pero no te vaya a quedar flojeando.
No vaya a enterrarme el don, por favor. No vaya a esconder lo que yo hice contigo. Vas a tener crisis, vas a tener problemática, pero tú trabaja el don. Yo voy a ser tu Señor. Y yo pregunto, el Señor, Jesucristo, Kyrios en el griego, rey, amo, dueño absoluto, ¿es su Señor? ¿Se somete usted a su señorío? Y este es el diagnóstico de Corinto, que la iglesia en Corinto no reconoció el señorío de Cristo, sino que reconoció sus propios argumentos. Y vaya que en el camino, hablo desde la experiencia, nuestra cabezota se llena de argumentos. Hermano, hermana, no me confirme, pero nosotros tenemos argumento para todo. Y nosotros siempre somos los héroes. Nosotros siempre tenemos la razón. Nosotros sabemos por qué nota tocar. Nosotros sabemos cómo predicar. Nosotros sabemos qué hacer. Nosotros sabemos, toda nuestra ideología está por sobre el señorío de Cristo. No comprendemos que Dios está trabajando con usted y Dios está trabajando conmigo. Y es obra del Espíritu Santo ponernos en comunión. ¿Y cómo nos ponemos en comunión? A través de la oración, a través de la perseverancia, a través de la paciencia. Y todo esto se consigue con el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El Espíritu Santo trabajando no por fuera, porque eso a muchos les gusta, lo por fuera. Que se nos paren los pelitos de emoción. ¡Uy, qué lindo estuvo el culto! ¿Por qué? Porque lloré, sentí cositas, se me pararon los pelitos. ¡Ay, qué rico! Me sentí bien en el culto. No, el Espíritu Santo lo que hace es trabajar en nuestro interior, sacar todo lo que nos sirve y sembrar el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que aparte de sentir cosquillita, sienta amor, sienta gozo, sienta paz, tenga paciencia, tenga bondad, tenga mansedumbre, tenga templanza. Eso es la obra del Espíritu y eso va a permitir que convivamos en la familia de la fe distinto a cómo conviven en la empresa, cómo conviven en el colegio, en la universidad, distinto. Aquí no importa su título, sus credenciales, su sueldo, lo que usted haga, no, aquí somos todos hermanos. Ni el pastor está por sobre los hermanos, el pastor va adelante guiando, pero no está arriba. No hay honor al hombre. ¿Cómo le podemos dar honor al hombre si la obra es del Espíritu? Yo no le puedo ni fabricar un pelo, hermana. No me diga a mí, si se le está cayendo el pelo, no venga a hablar conmigo. Vaya a un dermatólogo, ore al Señor que haga un milagro, pero yo no fabrico pelos. Entonces, ni siquiera hago pelo. Yo necesito tanto como usted necesita del Señor. En esta carta, 70 veces en una carta, 70 veces el apóstol Pablo se refiere al señorío de Cristo. Usa la palabra Señor, la palabra Kyrios. Eso nos tiene que decir mucho, ¿no? El Señor no estaba siendo el Señor de esa iglesia, por eso todos los síntomas. Con esto en mente, entonces, veamos la órbita textual del texto que hemos leído. Si usted analiza la carta, se va a dar cuenta que hay un bloque de toda la enseñanza que está dando el apóstol, desde el 8 hasta el capítulo 10. Después ustedes lo leen con calma, pero del 8 al 10. En el capítulo 8, el apóstol Pablo les va a decir a los hermanos que ellos han sido llamados a libertad. Que estaban esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de su pensamiento, esclavos de su materialismo, esclavos de su ideología, esclavos de su religión, esclavos, como está el hombre esclavo lejos del Señor. Pero que por obra poderosa de Dios, el Señor los declaró libres. Dice el versículo 9 del capítulo 8, pero mirad que esta libertad que ustedes tienen no se vuelva tropezadero para los débiles. Entonces ellos decían, no, si yo soy libre, yo puedo ir a cualquier parte. Yo puedo ir al festival pagano, si total, el Señor me hizo libre. Ya nada me va a atrapar. Entonces el apóstol dice, cuidado, que esa libertad no la usen de libertinaje. Y ustedes compartan esas cosas. Porque claro, tienen libertad para compartir, sí. Pero ¿qué pasa con los débiles, dice él?
¿Qué pasa con otro que te puede ver? ¿Qué pasa con esas actitudes? Dice, no vaya a ser que la libertad que tú tienes sea tropezadero para los débiles. Tienes que cuidarte. Eres libre, pero tienes que cuidarte. ¿Por qué tienes que cuidarte? ¿Para tener un mejor puesto en el reino de los cielos? ¿Por qué tienes que cuidarte? ¿Para que el Señor te coloque más cerca de su trono? A la derecha, ojalá. ¿Por qué tengo que cuidarme? Porque el Señor me dejó en este mundo en libertad para que yo comunique el Evangelio. Porque Él ya me aseguró un lugar en la gloria. El lugar Él ya lo tengo definido por gracia. Pero Él ha colocado en mí una libertad para que yo con mis acciones proclame el Evangelio. Entonces, Él nos dio libertad para que nosotros tengamos un servicio de amor por otros. Y eso se llama disciplina. Entonces, en el 8 habla de la libertad y en el 9 va a hablar de que aunque somos libres para ir a cualquier parte, porque usted no va a tener cadenas, en caso de que usted quisiera tener cadenas, usted puede entrar en el vicio. Yo conozco hermanos que han entrado en la droga. Yo conozco hermanos que han entrado en otras prácticas que no quiero nombrar. Libremente. La disciplina del Señor va a llegar. Pero no está hablando del término salvación en este mensaje. En este texto que hemos leído no se está refiriendo a ganar o perder la salvación. Eso es lo primero que tengo que tener como base al analizar el texto. Por eso cuando voy al capítulo 9 y voy a la porción que leí hoy, va a hablar de nuestro servicio a otros, va a requerir disciplina, que me cuide, porque otros me están mirando, porque a través de mi testimonio voy a llegar con el Evangelio a otro. Pero si a mí me ven en dualidad de pensamiento, en la iglesia soy angelito, en la iglesia soy extraordinario, el ungido, pero afuera soy un demonio, afuera soy iracundo, soy idiota y todas esas cosas, ¿cómo voy a dar testimonio de la obra que realmente hay en mi vida? Hay una dicotomía ahí. Entonces, lo que está diciendo el apóstol, que hemos sido llamados, nos ha dado vida el Señor, y ojo acá, nos contrató el cielo para ser siervos suyos, a todos nosotros. Amén. Sí. Miren, ¿qué dice el apóstol? Versículo 27, donde termina el capítulo 9 y donde termina la porción hoy. Dice él, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo subrayen esa palabra, en servidumbre, que esa palabra servidumbre es servicio. Pongo mi cuerpo, golpeo mi cuerpo quiere hacer esto otro. Mi cuerpo quiere ir para donde lo llevan mis pensamientos. No tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas hoy día de servir. Es como que hoy día yo digo, mira, hoy día no, estoy cansado, he tenido una semana agotadora, estoy en un proceso tremendo en mi trabajo, todo. Ay, no tengo ganas de ir a predicar, ¿no? Que le echo al hermano tanto, venga, predique usted hoy día. Pero mi pastor, si yo no estoy ni preparado, no he ido ni al discipulado, yo sé que usted nos dice que va, aquí estoy pasando aviso. Y no estoy preparado, no, hermano, hágalo usted, yo estoy cansado. Mato al hermano. Y los hermanos están esperando el trabajo de su pastor, que no comenzó anoche, sino comenzó toda la semana y todo el mes, y sermones que tienen 6 meses para nutrirlo en algún minuto. Entonces, el Señor nos contrata en servidumbre a todos. A usted lo contrató para cantar hoy día. Pero usted no puede decir el otro domingo, es que no tengo ganas, el trasnoche, el turno y la cosa. ¿O sí? ¿Tenemos esa licencia? Es que así se vive el Evangelio, con muchas licencias. El hombre se toma licencias que no sé quién se las dio. Nadie le dio licencia. Porque el reino de los cielos está entre nosotros y es urgente. El Señor dijo, miren, los campos están blancos. Y a veces nos relajamos. Y pensamos que
El pastor, le servimos al pastor, le tenemos que dar explicación al pastor, le tengo que contar el cuento al pastor. ¿Qué, hermano? Si el Señor lo conoce todo, ni siquiera tiene que explicar nada. Ponga su cuerpo, sus pensamientos, su mente, sus argumentos en servidumbre ante el Señor. Como decían los ancianos, nuestros viejitos, con muy poca teología nos decían, mira, sirva al Señor, te convenga o no te convengan, decía yo. Es lo mismo. Sin teología nos decían eso. La bendición está en el amén, decía. Diga amén nomás usted. Obedezca. Así lo formaron, ¿no? Sí, pero parece que se olvida, po. Algunos nos formaron voy a usar un chilenio, a charchazo limpio, hermano, a charchazo limpio, pa. Y ahí quedamos, por la gracia del Señor. Pero se nos olvida en el camino. Si no dice que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, heraldo es un predicador, un comunicador. Heraldo para otros, yo mismo ahora venga a ser eliminado. Después que prediqué, soy eliminado. ¿Qué significa este texto? Primero tenemos que decir, no está hablando de temas soteriológicos, no está hablando de la doctrina de la salvación. Siempre tengo que ir al contexto. ¿Dónde me habló de cómo gano la salvación, cómo pierdo salvación? No está hablando de salvación. ¿De qué está hablando? De la libertad que tenemos en Cristo y está hablando del servicio cristiano en la obra. Entonces dice, los que sirven en la obra, no vaya a ser que después de haber anunciado el evangelio, haber servido a muchos, usted sea descalificado en la carrera. Tuvo la carrera de 100 planos, pero no fue capaz de correr la maratón. Se quedó detenido. ¿Cuántos predicadores se quedan detenidos? ¿Cuántas Dorcas o hermanas renuevas se quedan ahí? ¿Cuántos se les quita el ánimo? No vaya a ser que haya hecho muchas cosas hermosas, porque a historia estamos llenos, hermano. No, sí, yo le podría decir, no, mire, yo trabajé en el Monumental, hicimos un tremendo evento, wow, trabajamos, yo recorrí Chile entero, con los jóvenes fuimos a Argentina, he predicado aquí, acá, hoy predicaba hermoso, y hoy día, no, es que hoy día no tengo ganas, hoy día que lo hagan otros. ¿Y por qué no lo hacen? No, que estoy enojado, no me gusta el modelo, no me gusta el sistema, estoy cansado de lo mismo, y buscamos la crítica. Por eso el apóstol dice, miren, ¿saben lo que yo hago? Les doy el consejo, iglesia. Dice él, yo golpeo mi cuerpo. Me voy al espejo y me charcheteo. Me miro al espejo y digo, no, ahora, recuerda que tú andas matando cristianos, Pablo, dice él. Se mira al espejo y dice, recuerda que tú matabas cristianos. Recuerda que lo único que merecía era un rayo del cielo que te partiera por la mitad. Pero fue la gracia del Señor que te tomó, te abrió esa cabezota, el cerebro, y te derramó todo un conocimiento base de la fe. Recuerda que fui yo, dice Dios, que te di todo ese conocimiento. Escribiste 13 cartas. Entonces él se golpeaba y dice, no. Tengo ganas de mandar a varios fariseos a la punta del cerro, pero no, voy a... Cuando queremos dejar todo, hermano, tirado, no vaya a ser que habiendo hecho muchas cosas para el Señor, en alguna parte de nuestra carrera seamos descalificados. Y eso no significa esa descalificación que va a perder su salvación. No dice eso. Y eso es lo que nos va a enseñar plenamente el texto. Eso está diciendo otra cosa. Esa descalificación significa que en una gran casa, dice el apóstol Pablo, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces a veces, pero ¿cómo el Señor iba a crear vasos de honra y vasos de deshonra? Si el Señor trabaja en todos para honra, ¿por qué hay vasos de deshonra entonces? ¿Quién lo hizo? Los vasos de deshonra que están en la casa del Señor, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, se refiere a aquellos vasos que perdieron su honra. De deshonra, les quitaron la honra. Y usted tenía la honra de predicar. Usted tenía la honra de servir.
Usted tenía la honra de anunciar, usted tenía la honra de orar, usted tenía la honra de tocar, usted tenía la honra, tiene una honra. Pero de acuerdo a nuestros pensamientos dijimos, no tengo ganas hoy día, no. Entonces dice, bueno, que otro tome su lugar, páseme su honra. Y lo vamos a dejar usted en deshonra. Quédese sentado nomás. Y le voy a quitar el privilegio de servir al reino. Y usted se va a quedar ahí, sin servir al reino. Y le vamos a dar la honra a otro. Porque en la casa del Señor hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Va a ser salvo? Obvio, si la gracia del Señor es abundante, es salvación. Pero va a perder el gran privilegio. Aleluya. La gran honra que el cielo nos ha dado de servir. De contribuir. De hacer algo para el Señor. De prestarnos como vasos útiles en sus manos. Y ese es el peligro. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Corintios. Ustedes están divididos, están peleados, están mundanalizando la fe, están dejándose llevar por el pensamiento de este mundo. No vaya a ser que el Señor les quite la honra, quite el candelero de su lugar y deje de alumbrar en este lugar. Y de que sin la bendición de servir al Rey. ¿Se entiende? Aleluya. El apóstol está dispuesto a no abusar de la libertad que tiene. Claro, porque ustedes tienen la libertad. No sirva vos. Si no se va a ganar, no va a ganar más salvación por servir más o servir menos. No es el punto. Es que aquel que tiene ese pensamiento no conoce al Rey. No conoce al Dios que sirve. No conoce la obra gloriosa. Pero qué tremendo, hermano, lo que nos pasó de verdad. Ha sido demasiado glorioso lo que pasó en nuestras vidas. Que el Señor no solo nos salvó y podría habernos salvado y llevarnos a la gloria y nos olvidamos de todo si no contribuimos nada a la salvación. Lo único que yo contribuí con la salvación fueron mis pecados. Nada más. No contribuí nada para mi salvación. Y Él me puede llevar a la gloria. Pero Él me deja. Él me permite compartir con otros. Y Él permite que a través de mi vida haya un fluir del Espíritu. Y yo pueda abrazarlo. Venga, hermano, visítalo. Ya le diré mucho. Venga, para acá. Me permite abrazarlo. Decirle a mi hermano que lo amo. Alentarlo. Y Él me alienta a mí. Y Él me nutre a mí cuando yo lo veo. Y yo lo nutro a Él cuando lo predico. Pero yo podría perder ese privilegio. Imagínense un pastor sentado y predicando otro tome mi lugar, otro predique, otro haga lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo estaría ahí sentado? Recordando, sí, yo me acuerdo, yo soy el fundador de la iglesia, ¿qué? Fundador de la iglesia. Yo soy el que levanta esta. ¿Qué levantaste tú, Fernando? Nada has levantado tú. Es la obra del Señor en tu vida. Pero no, golpea tu cuerpo cada día. No vaya a ser que en alguna parte de la carrera seas descalificado. Miren, si vamos al contexto inmediato ya en los minutos que me quedan. Vea el versículo 18. Ahí está hablando el contexto. Ve que no habla de la salvación. 9:18 dice: y en honor al tiempo, me voy a guardar la intertextualidad para la próxima semana. ¿Ya? ¿Amén? Ya, porque no me va a dar el tiempo y no lo quiero. Es demasiado gloriosa la intertextualidad, pero la voy a dejar para la próxima semana. Pero quiero ir concluyendo con esto. Del 18 en adelante dice: ¿cuál pues es mi galardón? Dice él. Está hablando de una carrera, ya habla de un galardón, dice. Y él explica, dice, pues ve que está en ese contexto. ¿Cuál pues es mi galardón? Y ahí responde: que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Y ahí él va a decir más, va a seguir argumentando, dice: ¿saben qué? Para refrenar mis pensamientos, yo me he hecho judío a los judíos. Y al que está sin ley, me puse como los que están sin ley, no le apliqué la ley. Y a los que tienen la ley, me puse como los que tienen la ley. Y a los que son débiles, yo me puse débiles con ellos. Dice él: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos yo pueda salvar a alguno. O sea, he sometido mi vida, he predicado, aunque no tenía ganas de hacerlo. He ido a la iglesia, aunque no tenía ganas de ir.
Estoy lleno de crisis y problemática, pero estoy ahí. Por si acaso mi testimonio le pueda servir a mi hijo. Por si acaso mi testimonio le pueda servir a mi nieto. Por si acaso mi testimonio le pueda servir a otro que está peor que yo y me ve llegar en lágrimas, me ve llegar con mi mochila, me ve llegar con mi crisis y la veo, tal vez esto le dé testimonio a otro, decimos. Tal vez esto le dé ánimo a otro, que saben, los que me conocen como vivo, tal vez yo le estoy predicando con esto y voy a estar ahí presente. No tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo recursos, estoy desanimado, pero estoy ahí con tal de que alguno se salve, dice. Esto hago, ¿por qué lo hago? Por causa del Evangelio. ¿Para qué? Para hacerme copartícipe del Evangelio. O sea, yo quiero participar del Evangelio. El apóstol utiliza varias ilustraciones para ejemplificar entonces el servicio a su rey, a su señor, a su Kyrios. Y aquí está hablando entonces de una carrera en el estadio. Se había referido al galardón. ¿Cuál pues es mi galardón? Ya lo dije. Entonces la carrera a la que se refiere es el servicio encomendado en la predicación. Quiero terminar esta tarde leyendo todo el párrafo ahora con esta luz que tenemos y tal vez nos hace más sentido. ¿Por qué el apóstol dijo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en sacrificio, no vaya a ser descalificado al final? Lo leo en la NTV, la misma porción de la palabra. Todos los atletas se entrenan ¿con qué? Con disciplina. Tiene que disciplinarse. Le guste o no le guste, tiene que disciplinarse. Para todo lo que hacemos en la iglesia, tenemos que ser disciplinados. Tenemos que estar, tenemos que ir, tenemos que perseverar, tenemos que servir disciplinadamente como un atleta. No nos podemos relajar. Sobre todo si usted quiere ser de la alta élite de deporte, usted tiene que entrenar todos los días, tiene que abstenerse de comidas, tiene que abstenerse de pasatiempos, tiene que disciplinar el cuerpo. Se lo exige la actividad. El apóstol Pablo está comparando lo mismo. Si vamos a servir al Señor, requiere renuncia. ¿No fue ese el llamado del Señor? Cuando el Señor predicó y dijo, vengan porque los voy a bendecir, vengan porque los voy a prosperar, vengan porque les voy a dar auto y casa nueva, vengan porque les voy a mejorar la vida. El Señor dijo, vengan a mí, tomen su cruz cada día, síganme, 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 síganme. Yo voy a trabajar en ustedes. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Y ellos lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Ojo acá. Nuestro humanismo y el evangelio de prosperidad que nos predicaron y nos metieron en la cabeza está equivocado. Entonces dice, vamos a tener un premio en el cielo. Y el apóstol Pablo está hablando, ¿cuál es el premio de mi servicio? Mi premio es que usted se convierta al Señor. Si yo veo que alguien se convirtió al Señor, ahí está mi premio. Ese es el galardón. ¿Cuál es mi galardón? Que alguien venga al conocimiento del Señor. Dice, el que corre en un estadio va a recibir una medalla de oro que no es de oro y se va a desvanecer. Pero cuando nosotros servimos al Señor con todas las problemáticas que tenemos, lo estamos haciendo por un premio eterno. Y aquí dice eso, por eso entonces yo corro cada paso con propósito. Cada día que sirvo lo hago con propósito. No solo doy golpe al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno, dice, para que haga lo que tiene que hacer. Entreno mi cuerpo. Le digo a mi físico, a mi mente, a mi corazón, Fernando, te contrataron para predicar ahí. Estudia, lee, ora, conságrate, busca palabra porque va a venir gente a comer palabra. Entrénate, busca, lee, más disciplina. Tienes que trasnocha, pero disciplina, porque hay una misión que tú tienes que cumplir. El corista,
Ensaya, 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 ensaya. ¿Cuál es el problema de los coristas que no quieren ensayar? Ensaya, ensaya, ensaya. Porque a través de tu música estás bendiciendo la obra. Sirva, predique, trabaje más con disciplina. Porque nuestro galardón va a ser que la gente venga al Señor. Que los niños que los conocimos chiquititos, Maxito, Santi, los más pequeñitos que teníamos al principio, verlos que adoran al Señor, es nuestro galardón. Valió la pena. Valió la pena el consejo, valió la pena ir a buscar al que estaba desanimado y ver los que se levantan, que se restauran. Es nuestro galardón en la obra del Señor. Eso es ser iglesia, eso es hacer iglesia. No llenar a la iglesia de un montón de ritos, religiones y reglas. Es llenar a la iglesia de amor. Por eso disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que tiene que hacer. De lo contrario, si no lo hago así, dice el apóstol, me temo que después de predicarle a otros, yo mismo venga a ser descalificado. El apóstol está diciendo, si no me disciplino, podría llegar a ser desechado por el mal uso de mi libertad. ¿Cuántos abusan de la libertad que Dios les ha dado hasta llegar a hacerse inútiles? Vasos de deshonra. El exceso de confianza es peligroso. Por eso que 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga de la gracia que le ha sido conferida. Yo les animo esta tarde a que valore lo que el Señor ha hecho en su vida. Que golpee su cuerpo y reflexione que ha sido Dios el que dio la gran oportunidad de que usted trabaje en la obra y sea un vaso de honra y no de deshonra. Porque hay de todo en la casa del Señor. No son vasos de perdición, son vasos de deshonra. Han perdido el honor y están ahí en la casa siendo ministrados por otros que tienen el honor de hacerlo. Escuchando la música que otros tocan, escuchando cantar a otros que cantan, sabiendo que otros oran, sabiendo que otros estudian, sabiendo que otros predican, sabiendo que otros crecen en la gracia, sabiendo que otros evangelizan, sabiendo que otros contribuyen a la obra. Y usted sentada en sus razonamientos como un vaso de deshonra. Me temo, tengo un temor tremendo que después de haber hecho mucho para la obra del Señor, yo mismo venga a ser descalificado de la carrera y me dejen sentado como un vaso de deshonra. Yo le animo, hermano, le advierto, le exhorto a que se mantenga tomado firme de las gracias del Señor. No tiene que ver con iglesia, tiene que ver con su relación con el Señor. Podrá ir a otra iglesia, podrá partir de nuevo, pero si no hay una solución en su interior, me temo que el mismo Dios que está aquí es el mismo que Dios está allá y sabe cuál es un vaso de honra y cuál es vaso de deshonra. Vamos a orar, oremos al Señor.